Saludos a todos. Estamos en el día 210, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, los libros de las Crónicas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Los libros de las Crónicas de Esdras y Nehemías. Introducción. Los libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías repiten en parte y continúan luego la historia deuteronomista, con una visión nueva de la historia y un estilo nuevo. Pertenecen a la época del judaísmo postexídico, en lo que el pueblo era dirigido por los sacerdotes y según las reglas de su ley religiosa. Las instituciones sagradas eran el centro de su vida. A este conjunto de libros que tienen esta peculiar visión de la historia de Israel y que coinciden en sus rasgos literarios se le llama historia cronística. Los libros de las crónicas, la nueva visión de la historia de Israel. En Jerusalén, entre los años 336 al año 300, poco antes de la dominación griega o coincidiendo con sus comienzos, un levita escribe una síntesis de la historia del pueblo de Yahvé con una visión religiosa nueva. El año 538 se había producido en Israel un acontecimiento clave de su historia, el regreso de los desterrados de Babilonia, y durante estos años de dominio persa, sobre todo a partir del año 450, se ha producido en Palestina una renovación religiosa. Israel no tenía ya reyes, los profetas son pocos, los rectores del pueblo y promotores de la reforma religiosa que iniciaron Nehemías y Esdras con la restauración de las ciudades del templo son los sacerdotes y levitas. La reforma religiosa se centra en el templo y en el culto y va orientada hacia la piedad personal, apoyada en doctrinas sapienciales. De esta época datan la mayoría de los libros sapienciales de la Biblia y en el recuerdo de las glorias pasadas de Israel y en la fe en las promesas de un futuro glorioso del pueblo. Para fomentar esta renovación religiosa, nuestra levita escribe una meditación sobre la historia de Israel. La meditación son los libros de las crónicas, que en su origen fueron un solo volumen. El centro de la meditación cronística es la dinastía de David. Exalta su fidelidad, el cumplimiento de la ley, las celebraciones culturales, etc. Todo en un marco legalista y ritual. La fidelidad a la alianza se traduce en cumplimiento de la ley. Autores posteriores ampliaron esta meditación con añadiduras en la misma línea legalista y ritual del primer autor. Para orientar nuestra lectura podemos dividir el contenido de esta obra en unos apartados que marcan, a su vez, las líneas de la meditación del cronista. Punto 1. Genealogías. El cronista recapitula grandes periodos de la historia de Israel. A partir de las listas genealógicas que apoyan en las listas de Génesis, Éxodo, Números, Josué y Ruth, para desembocar en lo que le interesa la tribu de Judá. Punto 2. David es el rey ideal, fiel al proyecto de Yahvé, el que unifica las tribus.
conquista Jerusalén, que convierte en capital del reino. Es quien organiza el culto. Los episodios que pudieran ensombrecer la figura ideal de David son eliminados: adulterio, intrigas familiares, decrepitud del anciano de David, instrucciones testamentarias de venganza, etc. David es el modelo de la piedad personal y del culto a Yahvé. Punto 3. Salomón, heredero legítimo de David. Lo presenta el cronista como un rey fiel a la alianza, como su padre. Por eso elimina todos los actos de su política censurados. Salomón es el ejecutor de los planes de su padre en la construcción del templo y en la organización del culto. Todo lo hizo Salomón conforme al reglamento de su padre David. 4. Los reyes de Judá. El cronista medita sobre la división del reino y anota las causas de esta escisión. El rey no escuchó al pueblo y además esto formaba parte del plan de Dios. Omite toda referencia a los reyes del norte. Solo le interesan los sucesores de David y de modo particular los que se mantuvieron fieles a la alianza, como Asá, Josafat, Ezequías y Josías. El resto de los reyes de Judá le merecen poco interés. Los últimos, Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías, se apartaron del ideal davídico, hicieron lo malo a los ojos de Yahvé. Para este levita piadoso, la infidelidad a la alianza de Yahvé es la causa de la destrucción de la ciudad santa, del templo y de su culto. En su meditación, como corolario final, el levita ve el destierro babilonio como un tiempo de purificación y santificación, un descanso sabático que prepara la restauración de la casa de David. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. Un autor posterior amplió esta reflexión final del cronista, copiando como final del libro el inicio de un libro anterior en el tiempo de Esdras. Los libros de Esdras y Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías formaban un conjunto único que cubría 150 años de la historia de Israel, del 538 al 398, época de la restauración de Jerusalén, del templo y del culto, bajo unas directrices religiosas muy concretas y que configuraron el judaísmo. De redacción anterior a los libros de las crónicas, estas marcaron el estilo del conjunto literario. Crónicas, Esdras y Nehemías, llamado Historia Cronística. El libro de Esdras. Esdras era un escriba responsable de los asuntos judíos de la corte de Persia. Llega a Palestina con facultades del rey persa para renovar la comunidad judía. Desde estas perspectivas reformadoras hay que entender la síntesis histórica que el autor cronista centra en la personalidad de Esdras. Punto 1. Regreso del destierro y reconstrucción del templo. El autor contempla como hechos fundamentales de la constitución del judaísmo los acontecimientos que van desde la conquista de Babilonia por Ciro y el destierro de liberación de los judíos año 538 hasta la constitución de la comunidad judía año 433 aproximadamente. La decisión de Ciro de dar la libertad a los judíos cautivos y autorización para que reconstruyan su ciudad y su templo juntamente
con ayudas económicas otorgadas son cumplimiento del plan de Yahvé. El regreso de los desterrados es un nuevo éxodo, por eso el pueblo es censado, comparar con números y organizado según las funciones y servicios que debe prestar cada familia. Las obras de restauración los dirigen Josué y Zorobabel con sus hermanos sacerdotes. Es una restauración sagrada, no laica. Quizás en realidad fue una restauración laica, pues el responsable de las obras es un sátrapa delegado de Ciro Sesbazar. La oposición a esta restauración procede, según el autor, del grupo disidente de los samaritanos. En cambio, según el profeta Ageo, contemporáneo de los hechos, la lentitud en las obras obedece a la desidia y pereza de los mismos judíos. Las dificultades son superadas con la ayuda y protección de Yahvé, ayuda y protección que esta vez llegó a través de una intervención política de Darío. La obra restauradora culmina con unas acciones cultuales, dedicación del templo y celebración de la Pascua. Punto 2. Organización de la comunidad judía. Unos 80 años después de la restauración material llevada a cabo por Josué y Zorobabel, Esdras emprende la tarea de formar una comunidad auténtica judía en Jerusalén. La comunidad debe fundamentarse en el conocimiento y observancia estricta de la ley. El libro presenta a Esdras como la persona adecuada para esta tarea. Esdras había aplicado su corazón a escuchar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Antes que Esdras, ya Nehemías había marcado unas orientaciones riguristas en la interpretación de la ley. Esdras las potencia. La formación de la comunidad judía tiene como base la fidelidad a la alianza, pero una fidelidad que debe ser ante todo legalista. La comunidad debe ser purificada de sus infidelidades y de modo especial de la infidelidad legal que suponen los matrimonios mixtos. Esdras impone la disolución de estos matrimonios. Los restauradores de la comunidad judía están convencidos de los perjuicios que acarrea la convivencia entre judíos y no judíos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los conserjes han sido los primeros en esta rebeldía. Despunta aquí un rasgo del judaísmo post-exílico que se iría acentuando con el paso de los años. El libro de Nehemías. Nehemías era el copero de Artajerjes, es decir, un alto funcionario de la corte persa, hombre capaz de llevar de modo enérgico la obra restauradora de Jerusalén. Fue nombrado gobernador de la provincia de Judea. Estamos en el año 455 a.C. La misión de Nehemías es anterior a la de Esdras. Nehemías, después de impulsar la restauración, regresó a Babilonia hacia el 432. Vuelve de nuevo a Jerusalén. El libro que lleva su nombre sintetiza la labor de la primera estancia de Nehemías en Judea. Punto 1. Actividad de Nehemías. Después de presentar a este hombre enérgico y organizador su viaje a Judea, el cronista, aprovechando diversos documentos de los archivos del templo, informa sobre la restauración de la ciudad y del templo y sobre la serie de dificultades surgidas por la oposición de los gobernadores de las otras regiones.
limítrofes y por la oposición también de algunos judíos. Hasta aquí parte de la introducción. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.